¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente seguimos con el Sermón del Monte, parte 17. Afán y ansiedad, lo hemos titulado. Esto es un pasaje bastante largo, pero vamos a leerlo completo. Mateo 6, 25 al 34. Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Dice Jesús a sus discípulos. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o 40 centímetros? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, las flores. Cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, el pasto, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más para vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, y considerando entonces, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas. Muy importante la incorporación de la palabra gentil acá. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad entonces, va concluyendo, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, nuevamente esta palabra se repite varias veces, por el mañana, que mañana traerá su propio afán, y agrega una cosa bastante interesante aquí. Bástale el día su propio mal, inclusive, y si todos los días cada uno se encuentra con distintas sorpresas, a veces también desagradables. Comida, bebida y vestimenta. En un típico shopping actual hay dos componentes básicos que estructuran todo. Es el patio de comidas, realmente en el centro, rodeado de comercios de todo tipo, mayormente de vestimentas. De más está decir la actualidad entonces de este ejemplo que Jesús está utilizando. Pero vamos un poquito más. El foco de Jesús, ¿dónde está concentrándose ahora? Esta sección del Sermón del Monte es muy interesante porque no está tomado de la ley de Moisés. No dice oíste que fue dicho, como ya vimos en otras oportunidades. Jesús está focalizado, y aquí viene la importancia de la palabra gentil. Dice, porque los gentiles buscan estas cosas. Y efectivamente, no habría shopping, pero había un tipo de shopping. Acá están los murales de Pompeya, y aquí tenemos las tres cosas a las cuales hace referencia Jesús. La comida, que está allí en la parte del ángulo superior. La bebida, que está justo abajo. Esto es un cartel de propaganda, todas de Pompeya, que ustedes saben que quedó cubierta con cenizas, entonces se preservaron por muchísimos años y hoy están en exposición. Y este es un cartel abajo que muestra los distintos tipos de vinos que hay. Como ven ustedes, hay una variedad bastante grande. Y también a la derecha encontramos la vestimenta, lujosas vestimentas que gracias a esta conservación hecha, digamos, accidentalmente, en Pompeya nos han llegado a nosotros hasta nuestros días, para mostrar realmente ese tipo de sociedad. Esta sociedad gentil ponía gran énfasis en lo mismo que caracteriza a la sociedad de consumo actual: la comida, la bebida y la vestimenta. Y a eso le agregamos otros menesteres modernos que también había, por supuesto, aún en la ciudad de Pompeya. Hay una globalización siglo I, es la mejor manera tal vez de describir esto. Y en realidad Jesús toca aquí un tema muy delicado. Ya parece haber una sociedad de consumos en ciernes, o un tipo de sociedad de consumo, como digo así, siglo I. La cultura greco-romana y la economía del imperio romano estableció esta globalización siglo I, que es la que inicia la sociedad occidental, podríamos decir, en toda esta vorágine de consumo. La economía romana, hagamos un pequeño paréntesis aquí. El consumo motorizaba su economía, y eso era fundamental. Un ejemplo de ello, vamos a un ejemplo bíblico. El núcleo inicial de discípulos eran pescadores, eso lo sabemos por supuesto. Pero su pescado
que lo vemos mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. Era un manjar muy apetecible y por ende caro en las mesas de Roma. Estamos hablando de miles de kilómetros de distancia. ¿Y por qué se logra esto? Esto es gracias a salar los peces, que siempre hace referencia a la Biblia también a eso. Más importante aún, podríamos decir, la extensa red de caminos romanos. Eran 80.000 kilómetros que cubría prácticamente todo el imperio. Y la navegabilidad sin piratas del Mediterráneo, que habían sido sacados, por supuesto, por el imperio romano. Por lo tanto, esto coloca otra perspectiva. Estos no eran pobres pescadores, como a veces nos quieren hacer creer. Eran empresarios. Mis queridos, hay que entender esto. Jesús tocó también empresarios, ¿sí? Que estaban bien, trabajaban bien, era una empresa familiar. Hoy lo llamaríamos tal vez un microemprendimiento, pero para el Imperio Romano así funcionaban las cosas. Eran todas suerte de microemprendimientos, inclusive los que cobraban impuestos y todo eso. Así que realmente aquí tenemos esta idea clara en este contexto que es el Imperio Romano, las personas que realmente Jesús elige para que sean sus discípulos y luego serían los apóstoles. A tal punto esto es cierto que a cabo de 3 años que ellos estuvieron fuera de todo contacto con su empresa, volvieron a la empresa de pesca y al día siguiente siguen pescando. O sea, no es que los botes, los barcos quedaron abandonados. Hubo empleados que trabajaban con eso, la familia, y los empleados siguieron pescando. Entonces ellos vuelven automáticamente a esto. Sigue existiendo esto, pero por muy poco tiempo. Y esto es muy importante, porque formaron entonces parte de la gran empresa de ser pescadores de hombres. Mi querido, tenés una profesión, tenés una capacitación, tenés una empresa, vamos a decir así. Ponerlo al servicio del Señor, porque eso es lo que vale para lo que Jesús va a decir, el reino de los cielos. Y estas palabras que Jesús dice en el Sermón del Monte están apuntando a eso, a la sociedad gentil. Pero sigamos con este contexto, que es muy importante. Son 4 componentes básicos de los cuales habla Jesús acá. Y aquí toma la comida, la estatura, la bebida y la vestimenta. Más disímiles no podrían ser los ejemplos para ser abarcativo en cuanto a tocar a todos prácticamente. Y usa como ejemplo didáctico, toma estos. Para mayor efecto, y esto es lo que yo cuando empecé a estudiar y mirar bien este pasaje, no toma ejemplos de sectores sociales. Y esto es muy importante porque él no está haciendo, división social. Podría haber tomado banquetes suntuosos. Acabamos de ver las ilustraciones de Pompeya, que las hay también de estos banquetes. Bebidas intoxicantes. Había un dios, Bacchus, que era el dios de la bebida por supuesto alcohólica y grandes festines que se hacían. O vestimentas lujosas. Inclusive después Pablo toma y dice eso con sus peinados ostentosos. Jesús no hace nada de eso. Él no busca los ejemplos en diferencias sociales. No hace eso. Es muy inteligente, diría yo, ¿no? Muy capaz, muy didáctico. Fíjense estas 4 cosas. Toma los pájaros, toma los petizos, puse los pimpollos acá y toma el pasto. Increíble, porque dice, los pájaros, Dios les da de comer. Y bueno, no te podés agregar ni 30 centímetros ni 40 a tu altura. De hecho, sea de paso que desde niños, desde bebé hasta que somos adultos, crecemos mucho más que 30 o 40 centímetros. Eso es natural. Pero después no podemos agregar. Algunos sostienen también que esto significa que no podés agregar años a tu vida. Y bueno, y los pimpollos, bueno, en realidad habla de flores silvestres acá, pero ahí están las pequeñas flores con su belleza, su hermosura, su perfume. Dice que ni Salomón se vestía tan lindo y tan bien como estos. Y el humilde y sencillo pasto, que en realidad a veces la tenemos que mantener cortito. Pero toma estas 4 cosas. ¿Y qué es lo que está queriendo decir Jesús acá? El hilo común es que son criaturas de Dios, creación de Dios,
cuidados y embellecidos por su Padre. No solo que están ahí, sino que son hermosos y bellos. Ni hablar de algunos de los ejemplos que están aquí. Vamos a vuelta al contexto romano, porque hay un concepto aquí del Sermón del Monte que es muy importante también destacar. En ese contexto se habla de gentiles, por eso digo, esto es una sección que va a los gentiles, no tanto a los judíos. La figura del padre era muy fuerte en esta cultura, se llamaba la patria, pater potestad, que se usa como término legal también, inclusive hasta el día de hoy. Eso lo aprendimos en el hogar de niños de Quilmes. ¿Quién tiene la patria potestad? Era toda una historia, no vamos a entrar en eso. Era el pater familia, que cuida su domo, su casa. O sea, esto en ese caso era una casa extendida, familia extendida, podemos decir, porque estaba la familia, los siervos, los bienes, etcétera, etcétera. Así que era una figura muy, muy importante. El emperador, y aquí viene el caso importante a la cual quiero enfatizar, sostuvo la idea de que tenía la patria potestad sobre su familia, entre los cuales, por ejemplo, estaba parte del ejército también, la guardia pretoriana, la cual lo tuvieron preso a Pablo, eran parte de esa casa de César, inclusive la Biblia usa esa expresión. Pero él la hace extensiva, Augusto, que es el año 18 antes de Cristo, al pater patriae, o padre de su país. A San Martín se lo llama padre de la patria, ¿no? O sea, ahí tenemos una expresión muy similar. Este concepto perduró, todavía existía y era fuerte en la época de Jesús. Entonces, en el contexto del reino de Dios, esto es lo que está diciendo Jesús acerca de su Padre. Cabe perfectamente en este contexto gentil. Su Padre es quien cuida toda su casa, ¿sí? Es el pater familia. Pero también es el Padre de todo. No solo es Padre, digamos, en el sentido, sino es creador de eso. Y que no hace discriminaciones en su creación. Eso lo ha demostrado con los 4 ejemplos que ha tomado. Entonces, el apóstol Pablo, recordemos, él hace valer su chapa de ciudadano romano en varias ocasiones. En estas frases que dice Jesús, le está dando letra a quien va a ser después el apóstol Pablo. Porque justamente a él es a quien lo llama para llevar el mensaje a los gentiles, mensaje que nos ha llegado a nosotros. Y qué importante que saber que este Pater nuestro es el Padre nuestro que está en los cielos, como dice en la oración. Y volvemos al pasaje, esto ya es la última. Afán es preocupación obsesiva por algo. Varias veces usa Jesús esta palabra afán en este contexto. Es una preocupación obsesiva por algo. Tampoco dice que deben tener afán por el reino, sino buscar el reino. Es una gran diferencia entre estas dos cosas. Tener afán por algo, afán obsesivo por algo, pero aquí habla a una búsqueda. Qué hermoso que es esto para un concepto del hombre y la mujer moderna. La búsqueda. ¿Cuánta gente está en búsqueda? Ni profundicemos este tema porque creo que en esa palabra es muy clara. No nos llama un fanatismo religioso irracional. Por favor, tengamos esto en cuenta, más en estas épocas, sino a una inteligente búsqueda hasta encontrarlo. Y esto tenemos que motivar a la gente a buscar, a una inteligente búsqueda, que es vuestro culto racional, dice Pablo también en otra oportunidad. Qué bueno que es tener un Dios Pater Nostre, que a través de su Hijo, Jesús nos ha hecho a nosotros hijos de Dios. Qué fantástico pertenecer a la familia de Dios. Estos conceptos que tiró Jesús ahí en el ambiente, especialmente en este ambiente gentil que estamos mirando ahora. Y finalizo con esto: encontrar el reino de Dios coloca todas las piezas restantes en su lugar correcto, porque dice ahí justamente, y todo lo demás os será añadido. Mi querido amigo o amiga que está mirando esto, busca, ¿sí? El que busca a alguien, lo había dicho antes, y busca la verdad, busca el reino de Dios.
lo vas a encontrar, porque esa es la promesa. Y acuérdate que hay un Padre nuestro que está en los cielos y que tú y yo podemos ser parte de la familia de Dios. Es una cosa tan hermosa, sin afán, sin obsesiones, sino una sincera y leal búsqueda de la verdad. Y ustedes, queridos hermanos y hermanas, siempre, en realidad siempre, estamos en la búsqueda, porque necesitamos redescubrir, podríamos decir, esta cosa tan hermosa que es conocer la palabra de Dios en nuestras vidas. Que Dios la bendiga.